Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos el overview de la nueva TCL A547. Su diseño nos recordará mucho a la serie Q de 2020, ya que es idéntica a esta, conservando los mismos bordes de menos de 1 centímetro para evitar distraernos. Sus soportes están construidos en plástico rígido de una calidad más que aceptable. Tienen la típica forma de V con un tambaleo mínimo a la hora de instalarla. Para articularla solo debemos usar los tornillos que vienen incluidos y listo. Notaremos que hay una mínima administración en los cables. En la parte frontal, debajo del logo de TCL, notaremos una pequeña barra de tela gris que servirá como un asistente de voz inteligente. Por atrás notaremos un pequeño botón para cambiar las entradas, encender y apagar la pantalla. Su construcción es principalmente de metal y plástico de una calidad promedio, sin olvidar que todas sus entradas estarán situadas hacia un lado para tener un mejor acceso a ellas. Su grosor es de 8 centímetros con la posibilidad de montarla a la pared. Viene con un control remoto minimalista y un par de pilas. Los precios y los tamaños los puedes consultar en la descripción del video. En general la calidad de imagen es buena, ya que mantiene una relación de contraste nativa alta, proporcionándonos imágenes coloridas con un buen manejo de las texturas. El brillo que implementa es muy bueno contra los reflejos de la luz, así como con el deslumbramiento del día, funcionando bastante bien al ver contenido estándar y un tanto pasable para HDR, mientras que su nivel de negro será bastante bueno para ver películas por las noches. También añade un modo juego con un rendimiento aceptable o bueno durante una partida, siendo compatible con una Xbox Series X o con una PlayStation 5. El audio en general será bueno en el día a día, suficiente para llenar una habitación grande o mediana, con un rendimiento promedio a la hora de escuchar contenido variado, trabajando con solo 20 watts de potencia total repartidos entre dos pequeños altavoces. Aunque si subimos el volumen a más de la mitad, comenzaremos a percibir un poco de distorsión en el audio. Lo mejor es mantener un nivel de volumen óptimo o conectar una barra de sonido para mejorar este aspecto. Recuerda que este modelo es compatible con formatos de audio Dolby Digital y Dolby Atmos por medio de ARC, ya que por la salida óptica digital solo podremos emitir audio en Dolby Digital. En conexiones tenemos 3 entradas HDMI 2.0 a 60 Hz. El puerto número 1 viene con retorno de audio excelente para conectar algún teatro en casa. Una entrada USB 2.0 para conectar algún disco duro. Una entrada para el cable de internet. Una salida óptica digital para conectar alguna barra de sonido. Una salida 3.5 para conectar algunos audífonos. Una entrada de video compuesto para conectar alguna consola de generaciones pasadas y una entrada para la antena o cable. Es compatible con redes 5G, Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.0 sin ningún problema. Esta pantalla acepta la mayoría de las resoluciones más frecuentes como contenido estándar hasta 4K. Es compatible con formatos de video HDR10, HDR10 Plus, HLG y Dolby Vision, con una tasa de refresco nativa de 60 Hz, implementando un panel VA de 10 bits para todos sus tamaños. Llega con el sistema operativo Android TV con una interfaz sencilla y fácil de usar, trabajando con el procesador APQ Engine 4K de 4 núcleos. Su memoria RAM es de 2 GB y tiene un almacenamiento interno de 11.2 GB. Con un brillo máximo para SDR de 420 nits, mientras que para HDR llegará a los 350 nits. Su consumo de energía será de 77 watts en reposo y hasta 130 watts cuando esté encendida. Estos valores solo aplican al modelo de 65 pulgadas. Nos encontramos ante una pantalla tope de gama de la serie A que ha presentado TCL en este 2021, con un desempeño bueno a la hora de reproducir contenido variado, quedando ligeramente por encima de su antecesora de 2020 y muy a la par de la Sony X800H junto a la Samsung AU8000.
ya que la calidad de imagen en general será más que decente, sin mencionar que será una buena opción para jugar videojuegos, ya que implementa un tiempo de respuesta de menos de 15 milisegundos, acompañado por un buen retraso de entrada. La podemos adquirir en pocas tiendas departamentales y algunos centros comerciales, así como en pocos sitios de internet a un precio accesible. Lo bueno es que la calidad de imagen será buena en general, ya que tiene un contraste, brillo y negros bastante decentes en la práctica. Además, encontraremos algunas aplicaciones preinstaladas como Netflix, Google Play Películas, Disney Plus, Prime Video, YouTube, HBO, Apple TV y muchas más que podrás descargar directamente de la Play Store, ya que funcionará con el sistema operativo Android TV en su versión más nueva. Sin olvidar que será compatible con la mayoría de los nuevos asistentes de voz inteligentes como Siri, Hey Google y Alexa, con resultados más que buenos en el día a día. Lo malo es que sus ángulos de visión serán limitados, obligándonos a verla de frente para aprovecharla al máximo. Asimismo, el brillo que posee será algo bajo para HDR. Sin embargo, los resultados finales podrían variar dependiendo del punto de vista de cada usuario, y probablemente necesites de una barra de sonido para mejorar el audio. En mi opinión, esta nueva A547 es una actualización aceptable de la A527 del año pasado, que debes tener en cuenta en lo que resta de este 2021, destacando en series, películas, videojuegos y deportes. Si estás en busca de una pantalla 4K con una buena calidad de imagen en general y con un precio accesible, esta podría ser una opción. Pero si lo que buscas es reproducir contenido HDR de manera adecuada, te recomiendo buscar y checar otro modelo, ya que podrías decepcionarte. Aunque si no eres tan exigente, podrás ver HDR de manera decente. Sin embargo, si estás planeando cambiar tu antigua pantalla, esta podría ser una buena elección. En lo personal, no pienso que sea necesario renovar tu pantalla si vienes de una Samsung RU8000 o de una LG UN8000, ya que no notarás cambios evidentes en la imagen. Espero les haya gustado y servido este overview. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en el apartado de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. No olvides seguirme por Instagram para estar al día con las mejores ofertas. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir con tus amigos y darle like al video. Eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.